Estamos con la profesora Margarita Saona, profesora del Departamento de Español de la University of Illinois at Chicago, para conversar sobre memoria, imágenes en sus investigaciones, para que nos cuente un poco qué es lo que está haciendo, por dónde va. La primera pregunta que tengo para que comprendamos cuál es el marco sobre el cual tú trabajas es que en tus investigaciones se parte de la idea de que el Perú pasa por un proceso de transición y de que el sentido de comunidad se haya quebrado y que en ese marco muchas de las intervenciones culturales que investigas toman un sentido. ¿Cuáles serían las características de ese proceso de transición y de ese sentido quebrado? ¿Cómo se comporta? Bueno, no sé si se puede hablar de un periodo de transición con unas características que podemos describir de una manera homogénea. ¿Cómo se manifiesta? Creo que lo que hay en este momento es una enorme variedad de posiciones y de visiones encontradas, y que no hay una narrativa, digamos, o una imagen de lo que es el Perú hoy y del pasado reciente que sea compartida, ¿no? Entonces, las cosas con las que yo estoy trabajando en particular salen del relato construido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces y muchas de ellas, o sea, no son todas congruentes, ¿no? O sea, son respuestas a este relato que toman ciertos aspectos y los elaboran y hacen un producto cultural a partir de ahí, que intenta responder a esta visión de la violencia en el Perú al final del siglo XX. Hay académicos que trabajan el tema de la violencia y la memoria en el Perú a través de textos literarios. ¿Por qué imágenes en tu caso? ¿Cuál es lo que te motiva a trabajar con estas fuentes visuales como fotos y en algunos de tus artículos con películas? Bueno, lo que yo sentí es que empecé a trabajar con imágenes a partir de Yuyanapak, ¿no? Y esta idea de que se podía construir un relato visual y que este relato visual tenía una pegada con el público, que la gente respondía a esta representación particular del pasado violento reciente, ¿no? Y mi sensación es que la literatura peruana en este momento no llegaba a elaborar lo que había pasado de esta manera. Yo sé que hay una serie de novelas, cuentos, etcétera, que trabajan el tema de la guerra, pero mi sensación era que había una forma de identificación mucho más efectiva en la que sucedía con las imágenes. Entonces partí de la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hacen las imágenes? ¿Por qué leemos las imágenes como un retrato de la realidad? Y lo que estoy tratando de hacer ahora en el proyecto que estoy trabajando, que se llama Memory Matters, que es al mismo tiempo, ¿no?, la memoria importa y la materialidad de la memoria, es no solamente con lo visual, sino con otros elementos, la representación de objetos, por ejemplo, o de qué manera se simboliza a través, por ejemplo, del ojo que llora, la idea de que cada uno de los desaparecidos puede estar representado por una piedra con un nombre, ¿no? ¿Por qué una piedra con un nombre puede representar a una persona? ¿Por qué puede representar la pérdida? Entonces lo que me interesa es ver la materialidad de la memorialización. ¿Has calificado de efectiva a esas intervenciones? ¿Podrías explicar un poco más cuáles serían
cualidades, características que hacen efectiva esta intervención cultural, como la del ojo que llora que has mencionado, o como la serie fotográfica de Domingo Giribaldi que analizas en uno de tus artículos? Para mí, efectivo en este momento, en ese nivel, quiere decir conseguir que la comunidad, especialmente la comunidad que no fue directamente afectada por la violencia, se identifique con el trauma social. Que uno asuma que la pérdida no es solamente la pérdida del otro, sino que en la medida en que la sociedad ha sido afectada, cada parte de la sociedad, incluso los que no sufrieron en carne propia la violencia, ha sido afectada. Y entonces para mí esa efectividad consiste en lograr ciertos niveles de identificación. Y claro, esto puede ser problemático por otras maneras, ¿no? Es decir, bueno, no es lo mismo ver una representación de lo que ha pasado que realmente haberlo sufrido. Pero para que tengamos una conciencia de nación, creo que tiene que haber ese nivel de identificación, ¿no? Saber que lo que le pasa al otro me afecta y yo soy también parte de la causa de lo que ha provocado esa violencia, ¿no? En la mecánica de estas intervenciones, en cómo se construye esta efectividad que encuentras en ellas, ¿cuál sería el papel que jugarían los lugares en el caso de que estas intervenciones se den, se planteen, se establezcan en lugares que han formado parte como escenario de los momentos traumáticos de violencia política? Bueno, hay... En función del caso peruano que conoces o de otros espacios, ¿no? Ese es otro tema grande, ¿no? Es un tema bastante grande, la elaboración del espacio, ¿no? Una de las cosas, de la manera en que pienso en esta efectividad, es que hay una cierta aura, ¿no? Que cuando se produce esa identificación es porque los que observamos esta representación artística o este evento, de alguna manera sentimos la presencia de la ausencia, sentimos la pérdida. Y esto se da de una manera particular con los espacios. Hoy vimos una presentación, ¿no?, acerca del Estadio Nacional de Chile, ¿no? Y cómo no hay una conciencia en general de el Estadio Nacional como centro de detención y de tortura, etc., ¿no? Pero creo que hay una enorme variedad de maneras de trabajar el espacio, desde trabajar en los espacios donde los hechos trágicos han ocurrido, hasta construir espacios que transmitan una cierta elaboración de esa pérdida, ¿no? Entonces, pueden ser a partir de la representación o hacer que el público se mueva a través de un espacio de una cierta manera, como era en la primera, en la muestra original de Viviana Paca en Chorrillos, ¿no? Donde había que pasar por esta casa, ir a través de todos los cuadros, todos los cuartos, ¿no? Ver la casa semiderruida al mismo tiempo y el contraste con los pisos de mármol, ¿no? Y este trabajo de habitar este lugar, ¿no? Y otras maneras que pueden ser mucho más abstractas. Y bueno, uno de los grandes debates que hay ahora en el Perú es con respecto a lo que acabo de descubrir, que se ha cambiado de nombre de El lugar de la memoria a El lugar de la memoria, la reconciliación y no recuerdo, pero le han aumentado como 3 términos más al nombre, que es una muestra de que justamente no hay un acuerdo sobre cómo recordar y qué es lo que estamos recordando, ¿no?
Cuéntanos sobre la manera como ligas en tus investigaciones sobre la memoria a la perspectiva o conceptos provenientes de los estudios de género, como por ejemplo el de masculinidad. Bueno, creo que hay un aspecto muy específico que he trabajado que tiene que ver con el hecho de que la gran mayoría de las víctimas eran hombres hombres jóvenes, ¿no? Hombres, digamos, entre los 20 y los 40 años. No recuerdo las cifras exactamente en este momento, ¿no? Y el hecho de que al mismo tiempo el Perú sigue siendo una sociedad patriarcal en que la noción de orden y de gobernabilidad tiene que ver con la idea de un hombre fuerte, ¿no? Entonces, lo que vemos en la guerra es al mismo tiempo la opresión y la destrucción de hombres, ¿no? Y la exacerbación de características que se consideran masculinas como la fuerza, la autoridad, etc. Entonces, ese es un aspecto. Hay otros aspectos como que no he trabajado yo, pero como la violación y el abuso sexual de mujeres, ¿no? Y el hecho de que las mujeres pasan a ser como la materia sobre la que se establece las formas de agresión, ¿no? Y que violar a las mujeres delante de los hombres que supuestamente tienen que protegerlas es una forma de oprimir a esos hombres también. Al mismo tiempo hay otro lado desde el feminismo en que ve los movimientos de resistencia por parte de las mujeres y que son las sobrevivientes, madres, hijas, etcétera, las que han movido estas organizaciones de familiares de los desaparecidos, ¿no? Entonces, se puede buscar el aspecto de género desde varios puntos. Muchísimas gracias, Margarita Sábado. De nada.